Dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer, pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Amén, hermanos. Este es el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy. Bueno, hace 8 días quedamos ahí en el versículo 3. Bueno, si continuamos este relato, el relato del Evangelio de Lucas, teniendo presente, hermanos, que este es los acontecimientos o en el suceso, lo que Lucas nos registra acerca de la partida del Señor desde Galilea hacia Jerusalén, donde allí Él iba a ser entregado. Y viendo un poco acerca de los evangelios, vemos que Lucas es el que más nos registra acerca de lo que ocurrió en este trayecto. Y continuando, viendo el contexto del pasaje, lo que venimos viendo, este capítulo 12 nos habla acerca de algunas advertencias que el Señor va a dar a sus discípulos, o como las que venimos viendo ya hace 8 días, en la cual ya el Señor nos inicia diciendo que debíamos guardarnos de la hipocresía, ¿no? Él venía diciéndole esto a los discípulos. Vemos como el capítulo 11 termina, el Señor reprendiendo la hipocresía de los fariseos, la falsa piedad de ellos, de los escribas. Y vemos como después el Señor le dice a los discípulos que ellos deben guardarse de la levadura, como lo enseñaba Alberto hace 8 días, de guardarse de una conducta hipócrita. Hermanos, y lo que vamos a ver hoy es como la continuación de aquello, porque aquí el Señor nos va a mostrar una de las causas por las cuales nos conducimos nosotros de forma hipócrita, la cual es el temor al hombre. Nosotros hacemos muchas cosas porque tenemos temor de las personas, tenemos temor de lo que el hombre opina acerca de nosotros, y en ese temor al hombre cedemos a algunas cosas que deshonran a Dios y nos comportamos de manera hipócrita. Entonces vamos a ver cómo el Señor muestra, como decía un hermano, aquí el antídoto, uno de los antídotos contra la hipocresía, algo que nos va a ayudar en cuanto a eso, que era parte de lo que oraba ahora nuestro hermano Augusto, el temor al Señor, que es el principio de la sabiduría, algo muy importante, hermanos. Y cuando uno mira la hipocresía es una conducta que es reprochable y rechazada por todos nosotros. Todas las personas aborrecen la hipocresía. Dios aborrece la hipocresía. Cuando ustedes leen los evangelios ven que el Señor habla de los hipócritas que van a ser atormentados, van a ser llevados a un lugar y allí van a tener parte aquellos que no se están conduciendo de forma correcta. Entonces vemos cómo Dios aborrece la hipocresía, hermanos, y cuando nosotros miramos el por qué esto es así, hermanos, es porque la hipocresía se quiere mostrar como algo que no es, quiere aparentar algo que no es, y ahí nos lleva a nosotros a ver aquello que el Señor decía: o se es frío o se es caliente, pero cuando se es tibio, Dios mismo va a vomitarnos. Entonces la hipocresía siempre tiende a tener tibieza, porque quiere aparentar algo que no es. Y a veces nosotros rechazamos la hipocresía en las personas, vemos eso como una conducta reprochable, hermanos, pero muchas veces nosotros nos comportamos también de esa misma forma. Nos comportamos de manera hipócrita, hacemos cosas que no debiéramos hacer y muchas veces es motivados por el temor del hombre. Entonces debemos ver la advertencia o la solución que el Señor da a esto de la hipocresía, lo que el Señor le viene diciendo a los discípulos, hermanos. Ahí una definición que daba la página Good Question acerca de la hipocresía dice: en esencia la hipocresía se refiere al acto de afirmar creer en algo pero actuar de una manera diferente, y eso es lo que ocurre muchas veces en nuestra vida, hermanos. Decimos que servimos a Dios, que amamos a Dios, pero nos comportamos de otra manera, y ahí estamos actuando de una forma hipócrita. Entonces acá dice la definición literalmente: uno que usa una máscara
En otras palabras, alguien que finge ser lo que no es. Y así muchas veces podemos nosotros estar comportándonos. Y es bueno que nosotros lo veamos en nuestra vida, ¿no? Porque el Señor le decía a los discípulos que se guardaran de la levadura de los fariseos, como lo veíamos hace 8 días. Hermanos, es porque cultivar una conducta hipócrita, hermanos, nos va a llevar cada vez más a sumergirnos en cosas terribles. Como veíamos hace 8 días, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces a veces nosotros consentimos algunas conductas que no deberíamos tener porque somos hijos de Dios, las queremos ocultar, queremos guardar nuestra reputación. Hermanos, y de una forma u otra siempre vamos a tender a caer en más cosas más terribles, hermanos. Y algo que debemos recordar, como lo citaba Alberto hace 8 días, hermanos, es ver cómo el Señor termina ahí en el versículo 3 diciéndoles que todo lo que se haga en lo oculto se va a saber. Entonces vemos que la hipocresía es una necedad, porque es algo que en cualquier momento va a salir a relucir cómo es nuestra forma de ser verdaderamente. Leyendo también un poco acerca de esto, una página en internet decía que muchas veces una de las causas por la cual una persona se conduce con hipocresía, ellos dicen, hay diferentes razones, tales como una necesidad incontrolable de aceptación, mucho miedo al rechazo o una falta importante de autoestima. Estos motivos la empujan a disimular su propia personalidad y simular una que no tiene. Entonces acá esta página dice que una de las causas de la hipocresía de las personas a veces es una incontrolable necesidad de aceptación. Nos comportamos de forma hipócrita por querer ser aceptados en un grupo o en algún lugar. O porque tenemos mucho miedo al rechazo, nos sentimos ser rechazados por parte de los hombres, o tenemos falta de autoestima, y todas estas cosas nos llevan a nosotros a disimular lo que no somos. Hermanos, si empezamos a ver algo ahí de lo que veníamos viendo, bueno, lo que el Señor viene diciéndonos, y es ver cómo muchas veces ese temor, ese miedo a que los hombres nos rechacen nos lleva a cometer cosas en contra de Dios, a comportarnos de la forma en la que no deberíamos comportarnos. Ahí ya comenzando el pasaje, ahí en el versículo 4, el Señor les dice, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Acá lo primero que empieza el Señor a hablarle a los discípulos, y acá ese más os digo, une el pasaje de lo que Él viene diciendo con lo que Él va a mostrar ahora. Porque si Él terminó diciéndonos en el versículo 3 que todas las cosas van a ser descubiertas, que todas las cosas van a salir a la luz, Él ahora le va a decir a ellos, pero les digo a ustedes, amigos míos, no teman a los que matan el cuerpo. Hermanos, y como lo decía Alberto hace 8 días en la enseñanza, hermanos, la conducta hipócrita va a salir a relucir. Hermanos, cualquiera que esté cobijando cualquier tipo de pecado, Dios en su misericordia, hermanos, por amor a nosotros, Él va a permitir que eso salga a la luz. Porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos y sepamos que estamos mal. Pero a veces cuando nosotros cobijamos ese pecado, hermanos, nos estamos comportando de una forma necia, porque a veces nosotros quisiéramos que los hermanos no supieran que nosotros tenemos ese pecado, pero Dios sí lo sabe. Y no nos da temor de eso. A veces decimos, bueno, pues Dios entiende, pero que no lo sepan los hermanos, porque ahí sí sería terrible. Y entonces vivimos con temor del hombre. Para muchos sería más terrible, como lo vamos viendo, hermanos, que se descubriera algún pecado o que algún hermano lo viera en un pecado, hermanos, a cometer ese pecado delante de Dios. Y en cierta forma nos estamos comportando neciamente. Porque como dice el Señor, no teman a los que matan el cuerpo. O sea, ¿qué podemos nosotros saber o bueno, poder demostrarle a las personas, hermanos? Si aquel que ve todas las cosas, como dice el salmista, si el que conoce nuestro sentar, nuestro andar, nuestro caminar,
Él ve lo que nosotros estamos haciendo en secreto, hermanos. O sea, a veces vivimos más con temor a perder nuestra reputación delante de los hombres que con el temor de Dios, con la certeza de que Él está viendo lo que nosotros estamos haciendo, hermanos, y que Él está entristecido por nuestra conducta, como lo veíamos el domingo pasado. Él recordaba lo que vimos hace 15 días de la frase de Warren Wiersbe, que él decía: la reputación es lo que la gente piensa que somos, pero el carácter es lo que Dios sabe que somos. A veces para nosotros es más importante conservar nuestra reputación que presentarnos de forma sincera delante de Dios, hermanos. Y eso es algo que el Señor le viene diciendo a sus discípulos, y son cosas de las cuales Él, ahí en el capítulo 12, va a hablarle a los discípulos, que son asuntos de los cuales debemos guardarnos, ¿no? Más abajo va a hablar de la codicia y otras cosas, pero una de las primeras cosas que Él empieza a hablar es cómo debemos guardarnos de la vida hipócrita, cómo debemos guardarnos de ser o querer mostrar lo que no somos, vivir vidas dobles, vivir vidas ocultas, aparentando algo delante de las personas, pero viviendo otras cosas delante de Dios. Hermanos, sí, como decía, por la pura misericordia de Dios, Él permite a veces que estas cosas salgan a la luz. Yo recuerdo un hermano que él aparentaba ser una persona muy espiritual delante de todos los que lo veían, que decían que era un super siervo, pero él tenía problemas con los vicios. Y él se iba y se pegaba sus borracheras y sus cosas. Y él cuenta que un día se subió a un Transmilenio y se encontró un hermano. Y no pudo disimular la borrachera, hermano, sino que le tuvo que confesar al hermano que estaba borracho. Hermanos, así muchas veces el Señor lo hace con nosotros. El Señor va a sacar a la luz todos los pecados ocultos. Y es por amor, porque Él quiere que nosotros nos arrepintamos, que no vivamos una vida hipócrita, que no cobijemos esto en nuestras vidas, que nosotros podamos ser sinceros delante de Dios y de la misma forma mostrarnos delante de los hombres, porque para nosotros debe ser más importante la opinión de Dios que la opinión de los hombres. Debe ser más importante lo que Dios piense acerca de nosotros que lo que nosotros podamos mostrarnos o como nos podamos mostrar delante de los hombres. Entonces, le damos gracias al Señor por eso, porque Él dice que no va a dejar nada en lo oculto. Es que el Señor nos guarde de cobijar hipocresía en nuestro corazón, y que ahora Él, por medio de este pasaje, nos va a mostrar cuál sería una cura. En el 4 entonces Él dice: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Acá esta expresión, amigos míos, muestra como esta cercanía que el Señor tenía hacia los discípulos y ese deseo de Él de querer guardarlos y mostrarles cuál es la manera correcta de vivir, porque Él tiene cercanía a ellos, a sus discípulos, hermanos, y es de la misma forma que Él quiere que nosotros entendamos y comprendamos su palabra para que nosotros podamos también guardarnos de estas cosas. Ahora Él les va a decir que no teman a los hombres, a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Hermanos, y acá, aunque no dice no teman a los hombres, está implícito de que son los hombres, porque ellos son los que pueden matarnos, los que pueden acabar con nuestro cuerpo. Otra persona puede venir y acabar con mi vida física, y eso es lo que el Señor está diciéndole: no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Entonces, hermanos, como veíamos ahora en la definición, que una persona a veces se comporta de forma hipócrita por temor al rechazo, por temor al rechazo de los hombres. Y ahí el Señor empieza a decirle: no tengan temor de ello, en el contexto acá que nos viene hablando en Lucas, porque vamos a ver el paralelo de Mateo, donde también a veces nosotros podemos comportarnos hipócritamente, que es no queriendo decir las cosas como son, por temor a que los hombres acaben con nuestra vida, que también lo muestra el paralelo de Mateo.
Pero aquí nosotros podríamos empezar a pensar y a reflexionar, hermanos, acerca de cuántas cosas nosotros hacemos en nuestra vida, hermanos, únicamente por agradar a los hombres. ¿Cuántas cosas en nuestra vida nosotros nos dejamos o dejamos que nos arrastren únicamente para que las personas nos digan, oiga, sí, usted es un fanático, usted es una persona, un religioso, o tal cosa, o la otra, únicamente porque tenemos temor al rechazo de las personas, a que se burlen de nosotros, a que tal vez ya no nos traten como nos trataban, o tal vez hacer cosas indebidas, porque tal vez mi jefe me dice que haga esto, pero yo no lo puedo hacer porque soy cristiano, pero es que si no lo hago me despide, ¿y ahora de qué vivo? Y siempre vivimos así, teniendo temor de lo que las personas pueden hacernos a nosotros. Entonces el Señor les dice a los discípulos, no tengan temor de los que pueden acabar con el cuerpo. No tengan temor de aquellos que les pueden quitar la vida y después ya no pueden hacer nada más. Y ahí el Señor nos empieza, porque luego Él nos va a llevar a ver a quién sí debemos tenerle el temor, que es a Dios. Hermanos, pero para que nosotros pensemos cuántas cosas, hermanos, nosotros hemos hecho motivados por miedo a los hombres. Cuántas cosas en nuestra vida tal vez nosotros hemos aceptado por temor al rechazo de las personas. Cuántas cosas hemos cobijado en nuestra vida que son en contra de Dios, en contra de lo que Dios quiere, que deshonran a Dios únicamente por temor al hombre. Como les decía, tal vez alguno ha hecho cosas indebidas porque su jefe lo ha pedido. Y va a decir, bueno, pero es que si no lo hacía me despedían y ahí de qué voy a vivir. Hermanos, eso es tener más temor del hombre que de Dios. Porque Dios, hermanos, es quien nos sustenta. Y vamos a verlo como Él lo muestra ahí, hablándonos de los pajarillos. Ahora si miramos el pasaje paralelo ahí en Mateo 10, en el versículo 28, el Señor también le dice lo mismo a los discípulos, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Ahora el contexto de Mateo, el Señor viene hablando de la persecución que iban a sufrir los discípulos por causa del mensaje del Evangelio. Y Él les dice aquí, no vayan a tener temor acerca de este mensaje, porque a ustedes los van a perseguir, los van a golpear, los van a matar por proclamar el mensaje de Cristo, el mensaje del Evangelio. Y Él les dice aquí, pero ustedes no deben tener temor de ello, no deben tener temor de aquel que puede destruir el alma, hermanos, porque muchas veces el temor del hombre nos lleva a callar la verdad. Ahora cuando usted ve el capítulo 11, ¿qué fue lo que ocurrió al final del capítulo 11? Los fariseos querían matar al Señor Jesús, porque les acababa de decir la verdad. Les acababa de decir que ellos estaban viviendo una falsa piedad, que ellos estaban viviendo de forma hipócrita. Y ahora como lo veíamos, el Señor lo hacía porque quería que ellos se arrepintieran de su conducta. Pero en lugar de eso, ellos lo que buscaron fue apedrear al Señor, golpearlo. Decía que empezaron a buscarle mucha palabra con la cual poderlo prender. Hermanos, si así puede ocurrir también en nuestra vida, a veces por temor al hombre no decimos las cosas como deben ser. Tal vez cambiamos el mensaje de Dios, cambiamos el Evangelio de Cristo únicamente por no decirle a las personas que están equivocadas. Tenemos temor de perder una amistad si le digo que soy cristiano. No, esta persona no me va a volver a hablar porque él odia a los cristianos. Y tenemos más temor del hombre que de Dios. Entonces el Señor le dice a los discípulos que ellos no deben tener temor de aquellos que pueden matar el cuerpo, sino que ellos deben tener temor de aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces la conducta hipócrita sale a relucir por causa del temor del hombre. Hermanos, y eso fue lo mismo que le ocurrió a Pedro.
Bueno, nosotros vemos ahí Pedro inclusive escuchando esas palabras, ahí en Mateo capítulo 26, cuando el Señor Jesús fue apresado, fue llevado al patio de la casa del sumo sacerdote. Pedro dice que lo seguía de lejos y que cuando una mujer lo vio, le dijo, tú eres de ellos porque eres Galileo. Y que él empezó a decir, no, yo no lo conozco, y lo negó. Y que después le dijeron otra vez, tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Y que Pedro enseguida empezó a maldecir y negó al Señor otra vez. ¿Y por qué lo hizo, hermanos? Porque tenía miedo de que también a él lo apresaran y lo llevaran a matarlo. Y así muchas veces nosotros, hermanos, cuántas cosas en nuestra vida no hemos deshonrado a Dios únicamente por temor al hombre. Entonces vemos aquí como Pedro inclusive llegó a decir que no conocía al Señor. Y así es nuestra forma de ser a veces cuando no queremos tal vez ofender a las personas. Nos comportamos como si no conociéramos a Cristo, de forma hipócrita delante de las personas, deshonrando a Dios únicamente por temor al hombre. Hermanos, si yo pensaba y miraba a veces también cuántos jóvenes cristianos, ¿no? Llegan a la universidad, el ambiente, los amigos. No, es que usted sí es aburrido. ¿Cómo es que es eso que su papá no lo deja salir a fiestas? O la muchacha, no, es que usted, o el muchacho, no, es que usted virgen, que no se mete con nadie, todo anticuado, pasado de moda, y terminan cayendo en fornicación únicamente por temor al hombre, porque los amigos no le hicieran bullying o alguna cosa, y deshonrando a Dios, hermanos. ¿Cuántas cosas, no? Como lo decía ahora, cuántas personas por temor a perder sus empleos hacen cosas indebidas, a perder tal vez clientes o algunas cosas que a veces pueden sustentarnos a nosotros, hermanos. Cedemos a cosas que son incorrectas delante de Dios. Nos comportamos como Pedro, diciendo tal vez a este yo no lo conozco. A veces también tenemos más temor de nuestros familiares que de Dios. Nuestra familia nos dice que debemos hacer cierta cosa que va en contra de Dios y pues yo debo hacerlo, porque es mi familia. Yo recuerdo hace poco, había una reunión familiar, un domingo, y decían que era a las 12 en punto y que se empezaba a las 12 en punto y la reunión era al otro extremo de la ciudad. Y nos dijeron que fuéramos. Y lo primero que yo dije, yo voy pero no llego temprano, porque hay reunión el domingo. Enseguida las personas se molestaron conmigo. Y yo dije, pues no puedo hacer nada más, porque para mí es importante la reunión del Señor. Para mí es importante reunirme, pero a veces muchas personas ceden a la presión familiar. No, pues una vez que lo haga no importa. No, pero pues usted sí es que es bien fanático, bien religioso. Y a veces cedemos ante esos comentarios y nos comportamos como Pedro, tal vez. A veces tenemos más temor de nuestros familiares, o a veces también cuando a veces los padres se quieren meter en nuestra vida familiar de casados. Hermanos, ¿cuántas cosas nosotros hacemos por temor al hombre, en las cuales deshonramos a Dios? Y ciertamente, hermanos, las personas deben recibir respeto por parte nuestra, porque en ningún momento nosotros podemos irrespetar a alguien, pero sí debemos dejar claro a quién nosotros debemos honrar por encima de eso. Nosotros debemos tener presente, hermanos, que así como lo decía Juan y Pedro delante del Sanedrín, a nosotros nos es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Así también para nosotros, hermanos. A veces hay cosas que no podemos hacer porque deshonran a Dios. Debemos decirlo con todo respeto delante de las personas que tal vez nos lo están pidiendo. No podemos. ¿Por qué? Porque soy cristiano, porque quiero honrar a Dios, porque le amo.
Si la persona le dice fanático, religioso, que le diga lo que sea. Si usted tiene temor de Dios, eso no le va a importar. Pero a veces cuando queremos agradarle a las personas, queremos ser como dice el dicho, monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Ahí es que empezamos a ceder. Y descuidamos la opinión de aquel que verdaderamente sí importa, que es la opinión de Dios. Entonces nosotros debemos ver esto, y el Señor le dice a los discípulos: no teman, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Ahora si miramos, hermanos, si tomamos el contexto de Mateo 10, vemos que el Señor le decía a los discípulos que no callaran la verdad, que no le importara si los iban a matar por causa del mensaje de Cristo. Si el mensaje de Cristo iba a hacer que el mensaje de Cristo iba a hacer que las personas los odiaran. Ahí dice que inclusive los familiares se iban a oponer a ellos por causa del evangelio, por causa de la verdad. Hermanos, si yo miraba y podemos encontrar dos contrastes que nos pueden ilustrar bien una persona que tuvo más temor de Dios que de los hombres, el cual fue Esteban. Esteban dice que era un hombre lleno del Espíritu Santo, lleno del temor de Dios, y que él se paró y predicó delante de los ancianos, del Sanedrín, de todos los religiosos de aquella época, y les compartió el mensaje del evangelio sin tener temor. Dice que él habló y fue lleno de sabiduría, y vemos el mensaje, el discurso que les dio ahí en Hechos 7, les habló desde Abraham, les habló de Jacob, los llevó por toda la escritura para mostrarles de que Jesucristo era el elegido de Dios, de que Jesucristo era la promesa de Dios. Y dice que ellos se llenaron de rabia y de ira, pero eso no hizo que Esteban se callara y dijera: no, ya, como que me estoy pasando. No, dice que antes, lleno del Espíritu Santo, él continuó hablando. Sin importarle lo que ellos dijeran, él se comportó de forma transparente delante de ellos y delante de Dios, porque él les estaba mostrando el único camino de salvación. Él les estaba diciendo que el único medio que Dios había dispuesto era la promesa, el cual era Jesucristo. Ahora, que ellos no lo querían aceptar, eso no iba a hacer que el mensaje cambiara. Esteban se comportó valientemente, y él dice que ahí en Hechos 7:54 dice que ellos se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él de la rabia. Y eso ocurre muchas veces, hermanos, cuando nosotros mostramos que queremos honrar a Dios antes que los hombres. Cuando nosotros mostramos esa valentía porque tenemos temor a Dios, las personas a veces se van a comportar con rabia, con odio hacia nosotros, pero nosotros no debemos tener temor. El Señor decía que ellos lo único que pueden hacer con nosotros es acabar con nuestra vida física, con nuestro cuerpo. Y dice que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios. Y dice que él dijo que veía a los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios, y dice que ellos enseguida se taparon los oídos, se llenaron de rabia, lo sacaron y lo apedrearon. Pero eso no hizo que Esteban dijera: perdón, eso no era lo que yo quería decirles. Entonces nosotros debemos también tener ese ejemplo de Esteban, de alguien que se comportó de forma sincera delante de los hombres y delante de Dios, porque lo contrario de la hipocresía es la sinceridad. Un hombre que actuó de forma valiente porque tenía temor del Señor y pudo decirle a las personas que el único medio de salvación es Jesucristo, hermanos. Nosotros no debemos tampoco ceder a veces en estos terrenos. A veces, por querer ser agradables con otras religiones, les decimos mentiras. Hermanos, nosotros no podemos cambiar la verdad que Dios ha dejado en su palabra. Si alguien dice: bueno, Jesucristo, pero también podemos, para no ser tan duros con esta persona, pues podemos decirle que aceptamos sus creencias. No, hermanos, porque no estaríamos siendo sinceros con ellos.
No estaríamos comportándonos de forma honesta con ellos. Y no estaríamos siendo valientes como Dios espera que seamos. Estaríamos también tal vez teniendo temor de ellos y no de Dios. Entonces vemos este ejemplo de Esteban, alguien que lleno del Espíritu Santo se comportó con valentía y sinceridad delante de los hombres y delante de Dios, hermanos. Y hay un ejemplo de alguien que fue el contraste, el cual fue Saúl. Una persona que se comportó hipócritamente porque tuvo temor de los hombres. Y cuando leemos 1 Samuel 15, no lo vamos a leer todo, es un pasaje muy largo. Dice que el Señor le había ordenado a Saúl que derrotara a los amalecitas, que acabara con ellos. Y el Señor le había dado la orden de acabar con todo el pueblo de Amalec y que destruyera todo lo que hubiera allí. Y dice que Saúl fue, pero él no obedeció el mandato completo de Dios. Ahí en 1 Samuel 15:7 dice que Saúl derrotó a los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto, pero que tomó vivo al rey. Y también tomó lo mejor del ganado, lo mejor de las ovejas, los carneros, y esto él no lo quiso destruir. Y en el 22, Samuel viene, confronta a Saúl por lo que él había hecho, le dice que Dios lo ha rechazado a él por causa de que él no ha obedecido el mandato completo de Dios. En el 24 dice que Saúl le contestó a Samuel y le dijo que él había pecado. Y él le dice, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y vemos este ejemplo de alguien que tuvo temor del hombre antes que de Dios. Alguien que para él era más importante agradar a las personas que agradar a Dios. Y ahí podemos nosotros empezar a ver cómo nos comportamos nosotros, como Esteban o como Saúl. ¿Ante quién estamos cediendo? ¿Ante quién estamos nosotros preocupándonos por agradar? ¿A los hombres o a Dios? Tal vez a veces decimos, no, pero es que yo no puedo dañar mi amistad con él de toda la vida. Si yo le digo la verdad, hermano, si usted no le dice la verdad es porque usted no lo ama. Entonces dice que Saúl tuvo temor de las personas, dice, temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Y él le dice, perdona ahora mi pecado. Ahora ahí no acaba todo. Fue terrible la actitud que tomó Saúl. A pesar de que Dios lo desechó, a pesar de que él se dio cuenta de que había deshonrado a Dios, dice que él, lo único que le preocupó después de esto, ¿sabe qué fue? Su reputación. Ahí en el 26 dice que, en el 25 él le dijo, bueno, ya pasó esto, pero sube y adora conmigo. Y más adelante en el 26 dice que Samuel le dijo a Saúl, yo no voy a volver contigo, porque tú desechaste la palabra de Jehová. Y en el 30 dice que Saúl le dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. ¿Y sabe qué hizo Samuel? Fue con él. Dijo, si a usted lo único que le importa es su reputación y la honra delante de los hombres, pues vamos. Eso es lo que va a tener. Y de esa misma forma, si nosotros lo único que nos importa a veces es una reputación delante de los hermanos, delante de las personas, hermanos, eso es lo que vamos a tener. Únicamente eso. Únicamente tal vez que nos digan algo bonito, pero tal vez delante de Dios estamos en tinieblas y oscuridad. Y eso es algo terrible, porque muestra que este hombre Saúl tuvo temor, más temor de los hombres que de Dios. Y vemos como también ahí en el libro de Proverbios dice que el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Y el Señor le decía a los discípulos, no teman a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer.
Hermanos, ¿y cómo estamos nosotros comportándonos? ¿Cómo está nuestra vida hasta el día de hoy? ¿De quién tenemos temor, hermanos? A veces tal vez sí, como lo decía ahora, si tal vez estamos cobijando algún pecado oculto, tal vez a muchos les daría miedo o terror que lo supiera Alberto, o lo supiera el hermano Héctor. Hermanos, pero no les da vergüenza que Dios lo sabe. No les da miedo que Dios vea ya lo secreto de nuestro corazón. A veces vivimos de esa forma, como diciendo, bueno, pues desde que los hermanos no se den cuenta, pues voy a seguir cobijando mi vida hipócrita delante de Dios. Tal vez voy a seguir viviendo de esta forma. Tal vez, no, pues en mi trabajo me comporto de una forma porque allá no están los hermanos de la iglesia. Hermanos, el Señor nos dice que no debemos tener temor de los hombres. Y ahora Él les dice ahí en el 5, pero os enseñaré a quién sí debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. El Señor les dice, mire, no teman de los hombres y yo les voy a enseñar a quién sí deben tener temor. Tengan temor de aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí os digo, a este temed. Hermanos, y aquí el Señor empieza a mostrar, bueno, le muestra a los discípulos cómo el hombre es limitado. Porque como hombres, el hombre tiene únicamente la limitación aquí en este plano físico. Acabar con nuestra vida física. Tal vez nosotros lo único que vamos a sufrir aquí sea que se burlen de nosotros, tal vez que perdamos alguna amistad por no ceder a algunas cosas que están en contra de Dios. Hermanos, pero si nos comportamos de forma hipócrita y cedemos ante lo que los hombres nos piden que va en contra de Dios, nos vamos a tener una consecuencia. Porque de Dios no podemos huir. Decía el salmista, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si me escondiera allá debajo de las piedras, allí tú estás. Y si en el Seol hiciera mi estrado, allí también tú estás. Hermanos, de Dios no nos podemos esconder. Y el Señor les dice, les voy a mostrar a quién sí debe tener, de quién sí deben tener temor. De aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Ahora, acá nosotros comprendemos por la palabra que el hombre está compuesto, bueno, nosotros creemos de 3 partes, que es el espíritu, el alma y el cuerpo. Y el cuerpo es la parte física que nosotros podemos ver acá. Y el alma es aquel lugar donde reside o mora nuestra personalidad, lo que somos, nuestra voluntad, nuestros pensamientos. Y el espíritu, aquella parte interior que comunica lo de Dios a nuestra alma. Acá el Señor dice, aquel que tiene poder de echar en el infierno. Hermanos, nuestro cuerpo se acaba acá, pero no se acaba nuestro existir. Aún continúa. Hay algunos que piensan que se acaba la vida y ya, las personas se acabaron. Inclusive algunos hermanos muy respetados llegan a creer que en el aniquilacionismo, que la persona se acaba y que no hay infierno, ni hay lugar de tormento. Pero no es eso lo que nos muestra la palabra. Acá el Señor dice que Dios tiene la capacidad de poder quitar la vida y poder echar a alguien en el infierno. La palabra que se usa ahí es la palabra Gehenna, que se refiere a aquel lugar donde se quemaba la basura. Entonces nos habla de un lugar de tormento y de sufrimiento continuo. Y Él dice, sí, os digo, a este temed. Ahora, surge la pregunta aquí de nosotros, ¿un creyente puede caer en el tormento eterno? No. Pero un creyente al vivir una vida hipócrita, de seguro tendrá castigo, así como Pablo lo dice allá en 1 Corintios 3. Que él será salvo así como por fuego y sufrirá pérdida. Y vamos a tener una consecuencia de comportarnos de forma hipócrita.
Y eso es lo que el Señor le está diciendo a los discípulos. No vivan de esa forma, porque va a haber un castigo para aquellos que están viviendo de esta manera. Porque de Dios no van a poder escaparse. Y Él tiene la capacidad para coger a la persona, ponerla en el infierno, ponerla en el lugar de tormento. Hermanos, si esto llega a ser una advertencia para nosotros, porque como les digo, hermanos, ¿de qué nos sirve cobijar una buena reputación delante de los hombres hoy acá? ¿De qué nos sirve que las personas a veces hablen bien de nosotros? Si cuando partamos de aquí vamos a enfrentarnos delante de aquel que ve todas las cosas. Y no vamos a poder huir, no vamos a poder escapar. Obviamente le damos gracias al Señor por Jesucristo, porque el creyente no va a sufrir la condenación eterna. Hermanos, y eso antes también, como lo vamos a ver ahí, debe ser una motivación para que nosotros nos despojemos de la hipocresía. No únicamente ese temor a Dios por el castigo que nos pueda infligir, sino, hermanos, ese temor a Dios porque Él ha hecho tantas cosas buenas por nosotros. Por el cuidado que Él tiene con nosotros, hermanos. Porque es comportarnos de una forma traidora hacia aquel que nos ama. Vivir de forma hipócrita. No es únicamente decir, bueno, pues Dios tiene la capacidad de castigarme, de echar a la ajena. Hermanos, pero piensen cuántas cosas Dios ha hecho por nosotros. Cuánto amor Él nos ha dado. ¿Y por qué nosotros vivimos más para las personas que para Dios? Vivimos más para agradar a los hombres que para honrar a aquel que nos ha amado con tanto amor que dio a su Hijo. El Señor les dice a ellos, os enseñaré a quién sí debéis temer, a este. Y el Señor ahora les va a hablar a ellos acerca de la seguridad que Dios nos da a nosotros, los creyentes. Ahí en el versículo 6 Él dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Hermanos, mire, el Señor viene diciendo, no tengan temor de los hombres. Guárdense de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. No vivan vidas hipócritas. Ténganle temor a Dios porque Él tiene la capacidad de echar al hombre en el infierno. Y ahora Él les dice aquí, ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Mostrando como de que nosotros no debemos tener temor a los hombres, sino temor a Dios. Pero adicional a eso, de que Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Que sería como la parte de gratitud por la cual yo no debo vivir de forma hipócrita. Por la cual yo debo vivir para honrar a Dios. Porque Él dice, no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, con todo ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ahora, ¿qué es esto que nos habla Lucas acá, o esta ilustración? Los pajarillos esos que se vendían por 2 cuartos, Reichner, en su comentario del contexto cultural, él cuenta que esto era como un tipo de alimento barato para las personas de escasos recursos. Por decir, bueno, era como, no sé si podría decir como cuando uno compra las menudencias, que es lo más barato para comer. Entonces esos pajarillos eran como unos canarios que se compraban para comer, alimentarse las personas de más bajos recursos. Lucas nos habla aquí que se venden 5 pajarillos por 2 cuartos, pero cuando miramos el texto de Mateo, Mateo nos habla que se venden 2 pajarillos por 1 cuarto. Ahora aquí hay como una promoción, como un pague 4 y lleve 5, lo que nos dice Lucas. Y eso nos muestra, hermanos, de que aún ese pajarillo que pareciera que fuera regalado, Dios lo tiene en mente. Aún ese que parece que no tiene valor, que es como el encime, Dios lo tiene en cuenta.
Dios piensa en ellos, porque ahí dice el pasaje, con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Ninguno de los 5, ni inclusive el que parece regalado, está olvidado delante de Dios. Ahora él va a decir ahí en el versículo siguiente, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Entonces mire esta parte tan preciosa que el Señor habla acá, hermanos, diciéndonos que no debemos tener temor del hombre, que debemos despojarnos de querer agradar a los hombres, que debemos dejar de vivir vidas hipócritas, porque Dios tiene la capacidad de tomar nuestro cuerpo, aún nuestra vida, y echarla al infierno. Pero nos dice aún acá que como los pajarillos esos que pareciera que no tuvieran valor, Dios los tiene en mente, Dios piensa en cada uno de nosotros, de forma cuidadosa. Eso es algo bien precioso porque nos lleva a decir a nosotros, ¿para qué vivir? ¿Para qué querer nosotros honrar a los hombres y no preocuparnos por lo que Dios piensa de nosotros, hermanos? A los hombres no les importa nuestra vida. Las personas no les importa lo que usted haga hoy o deje de hacer mañana. Hermanos, pero a Dios sí. Dios tiene cuidado de nosotros. A veces nosotros queremos cuidar un trabajo por temor al hombre, hermanos, pero inclusive las personas están pensando en ellos. El día de mañana consiguen a alguien mejor que usted y lo echan. Hermanos, pero Dios va a seguir sustentándolo. Dios va a seguir cuidándolo. Dios va a seguir pensando en usted. Entonces, ¿por qué no vivir para Él? ¿Por qué no vivir para Él? ¿Por qué seguir teniendo temor de las personas? ¿Por qué pensamos a veces en honrar más a los hombres que a Dios? Y vemos como aquí el Señor no habla únicamente del temor que debemos tener a Dios porque Él es capaz de echarnos al infierno, sino de que debemos amarle y honrarle porque Él cuida de nosotros. Hermanos, Dios no quiere que vivamos con miedo, asustados de Él, de que nos va a castigar, sino que Dios quiere que le sirvamos por amor. Dios quiere que nosotros le honremos por lo que Él es, porque Él es un Dios de amor, un Dios de cuidado, que siempre está pensando en nosotros, hermanos. Ahora mire lo otro que dice Lucas ahí, pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. Craig Kinner dice en su comentario del contexto cultural que tener los cabellos de la cabeza contados nos muestra, era una forma en la cual el Antiguo Testamento nos dice que no le podía pasar nada a una persona sin que Dios lo permitiera. O sea, cuando se usa esta ilustración de que todos los cabellos están contados, es como si se le diera la seguridad a la persona de que no le va a pasar nada sin que Dios lo permita. Y eso nos lleva a nosotros a mirar, hermanos, con cuánto amor y con cuánto cuidado, Dios tiene de nosotros. Entonces, ¿por qué nosotros no le honramos? ¿Por qué queremos seguir viviendo vidas hipócritas? ¿Por qué queremos seguir tal vez cultivando el pecado en lo secreto, sin importarnos lo que tal vez Él piense y preocupándonos más por la opinión de las personas? ¿Por qué no nos comportamos de forma sincera y transparente delante de Dios? Hermanos, ya terminando, para que nosotros podamos guardarlo, hermanos, y llevarlo en nuestro corazón. Hermanos, que veamos cómo el Señor está advirtiendo a los discípulos acerca de esto tan terrible que es la hipocresía, hermanos. Pero también cómo Él nos muestra esa cura o ese antídoto hacia eso, hermanos, que es pensar en Dios antes que en las personas. Si nuestra mente estuviera siempre presente Dios, su gloria, su Hijo, lo que Él ha hecho por nosotros, hermanos, ¿cómo sería nuestra vida? ¿Cómo nos conduciríamos en todo lo que hacemos? ¿Cómo seríamos nosotros delante de los hombres?
Tal vez algunos nos odiarían más. Hermanos, pero nuestra conciencia podría estar tranquila de que estamos honrando a nuestro Señor, de que estamos honrando a aquel que nos amó y entregó a su Hijo por nosotros. Dice William Barclay en su comentario de Lucas, él cuenta acerca de John Knox y dice que este hombre, cuando pusieron su cuerpo en la tumba, su epíteto decía: aquí yace uno que tuvo tanto temor de Dios que nunca temió a ningún hombre. Hermanos, qué precioso podría ser que se dijera eso de nosotros. Que las personas del mundo dijeran: a él no le podemos decir que haga eso porque él es cristiano, tiene temor de Dios. Que las personas de nuestro hogar dijeran: a él no le podemos decir que haga, de nuestra familia, dijeran: a él no le podemos decir que haga esto porque para él primero está Dios. Que nuestros hijos crezcan viendo eso en nuestra vida, hermanos. Que tenemos más temor de Dios, de agradarlo a Él que a las personas, de honrarlo a Él. Qué precioso sería que se pudiera decir esto de nosotros, hermanos. Ahí va una persona que teme a Dios más que a todas las demás. Hermanos, que el Señor nos ayude a cultivar esto en nuestra vida, que nuestro pensamiento sea siempre Dios y su gloria. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Queremos pedir que tú, Señor, nos permitas corregir nuestra vida, Señor, si estamos viviendo de forma hipócrita, Señor, si hemos cultivado cosas en el secreto, Señor, que tú conoces, Señor, y que te deshonran, Señor. Queremos pedirte que tú nos ayudes, Señor, por tu gracia y por tu Espíritu, Señor, a buscar agradarte a ti, Señor. Concédenos ser de aquellos, Señor, que tienen temor de ti, Señor, que te honran a ti, Señor. Padre, no únicamente porque tal vez tú puedas castigar, Señor, nuestra vida, sino por tanto amor que tú nos has dado, Señor. Por tanto cuidado en nuestra vida, Señor. Padre, porque aún así como esos pajarillos, Señor, tú los tienes en cuenta, Señor, cuánto más no nos tienes en cuenta a nosotros, Señor. Te queremos pedir que eso pueda estar en nuestro corazón, en nuestra mente, Señor. En cada cosa que nosotros hacemos, Señor, pueda estar presente el temor a ti, Señor. Un temor por amor, por tu gloria, Señor. Te lo pedimos, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a ser libres de toda levadura e hipocresía, Señor. Y del temor del hombre, Señor. Te lo pedimos, Señor. Amén.